Así que el príncipe Guillermo y Catalina acaban de tomar una decisión sobre el futuro de Camila que Carlos nunca esperó escuchar de su propio hijo. Y cuando el rey comprendió lo que le estaban diciendo, no discutió ni alzó la voz. Simplemente se quedó allí en silencio porque esto no se trataba de un título ni de otra desavenencia familiar oculta detrás de las puertas del palacio. Guillermo y Catalina estaban trazando una línea alrededor del próximo reinado, y Camila se encontraba del otro lado de ella. Y antes de que terminara la reunión, Carlos escuchó una frase que hizo derrumbarse a su alrededor todo el modelo de la reina madre. Antes de entrar en materia, si quieres más análisis profundos sobre la realeza como este, dale a suscribirte a Crown Watch. Tarda 2 segundos y realmente ayuda al canal. Así que, la reunión tuvo lugar en el Castillo de Windsor el jueves 13 de agosto de 2026 a las 6:25 de la tarde. A Carlos le habían dicho que se refería a los futuros arreglos de transición. Ese es el tipo de frase seca que normalmente significa personal, agendas, continuidad, nada explosivo. Entonces entró en el salón privado y vio a Guillermo y Catalina esperando. Entre ellos había una carpeta color crema. 4 palabras estaban impresas en el frente: el próximo hogar del reinado. Carlos se sentó y miró de Guillermo a Catalina. Guillermo no abrió la carpeta. Catalina sí. Y ese movimiento cambió la habitación de inmediato porque le dijo a Carlos que la decisión no había venido solo de Guillermo. Catalina no estaba allí solo como apoyo. Él la formaba parte de ella. Y cuando Carlos empezó a leer la primera página, el futuro que había asumido en silencio para Camila comenzó a verse diferente. No había ninguna frase que dijera que Camila perdería su dignidad, ninguna exigencia de que desapareciera de la familia, ningún ataque a su matrimonio. La redacción era más fría: un soberano, un hogar de trabajo, un centro de autoridad real cuando comience el próximo reinado. Sonaba administrativo a que la consecuencia se volvió clara. Si Carlos moría antes que Camila, no habría una segunda corte real automática construida alrededor de su viuda, ninguna maquinaria palaciega heredada, ninguna oficina de comunicaciones garantizada, ningún personal institucional permanente simplemente porque habían servido al reinado anterior, ni ninguna suposición de que Clarence House continuaría como un cuartel general real separado. Camila podía permanecer en la familia y conservar su estatus legal. Pero Guillermo y Catalina estaban dejando una cosa inconfundible: la monarquía después de Carlos pertenecería al próximo rey y a la próxima reina. Ese fue el acto que Carlos no había esperado, y la idea no había empezado con Guillermo. 3 días antes, en el Palacio de Kensington, Catalina había estado leyendo un informe sobre transiciones reales anteriores. La mayor parte era historia rutinaria hasta que llegó a 1952. El rey Jorge VI había muerto en Sandringham. La princesa Isabel se convirtió en la reina Isabel II. Su viuda se convirtió en la reina Isabel, la reina madre. Se mudó a Clarence House y permaneció como una de las figuras reales más visibles de Gran Bretaña durante décadas, con personal, compromisos, patrocinios y una enorme presencia pública. Catalina leyó esa sección 2 veces. Luego notó la frase que lo cambió todo: reina madre, precedente. Miró a través de la Y, preguntó qué significaría eso para Camila. La respuesta llegó con cuidado. Una consorte superviviente podía continuar el trabajo público, mantener un hogar, conservar visibilidad ceremonial y permanecer rodeada de una red establecida. Catalina escuchó. Luego hizo la pregunta que nadie parecía ansioso por responder. ¿Tendría Camila su propio hogar? Y el silencio duró lo suficiente. La preocupación de Catalina no era que Camila pudiera continuar el trabajo caritativo o asistir a ocasiones familiares. El problema era institucional. Un hogar significa asesores,
programación, comunicaciones, invitaciones, patrocinios, informes, acceso a una residencia desde la cual la influencia puede continuar. Individualmente, cada pieza parece inofensiva. Juntas, crean algo más, un segundo centro de gravedad real junto al nuevo soberano. Eso molestaba a Catalina porque el arreglo de la reina madre había existido dentro de una estructura familiar diferente. La reina Isabel, la reina madre, era la madre de la nueva reina. Camila sería la madrastra de Guillermo. Catalina misma sería reina. Relaciones diferentes, historia diferente, presiones diferentes. Catalina se volvió hacia Guillermo y le hizo la pregunta que lo obligó a dejar de tratar el asunto como técnico. ¿Estaban planificando su propio reinado o preparándose para heredar suposiciones hechas para otra persona? Guillermo se resistió al principio. Sabía lo que pasaría si tocaban el futuro de Camila. La gente lo llamaría venganza. El nombre de Diana volvería. Acusarían a Catalina de apartar a otra reina. Acusarían a Guillermo de ajustar una vieja cuenta. Él no quería saber nada de eso. Entonces Catalina dijo algo que él no había esperado. Si la regla parecía personal, haz que se aplique también a ella. Guillermo la miró fijamente. Catalina lo decía en serio. Si Guillermo moría primero y Jorge se convertía en rey, ella no esperaría que Jorge construyera una segunda corte alrededor de su madre tampoco. Ningún hogar separado de Catalina que llevara peso institucional junto a su reinado. Ninguna autoridad automática heredada por haber sido una vez reina. Ella permanecería como su madre. Conservaría su dignidad y continuaría las causas que le importaban. Pero la corona y la maquinaria de la monarquía pertenecerían a Jorge. En ese momento, el argumento cambió. Esto ya no se trataba solo de Camila. Era una regla que Catalina estaba dispuesta a imponerse a sí misma. 3 días después, Carlos leería esa regla en Windsor y se daría cuenta de que el futuro que pensaba que estaba resuelto nunca lo había estado. Guillermo no respondió a Catalina de inmediato. La habitación del Palacio de Kensington se había quedado en silencio, pero el silencio ya no era sobre Camila, era sobre Catalina. Ella acababa de eliminar la acusación más fácil. Si la misma regla la vincularía a ella algún día. Entonces Guillermo no podía llamar honestamente a eso un castigo diseñado para una sola mujer. Miró de nuevo el informe. El problema era más grande. Las transiciones reales habían dependido durante mucho tiempo tanto de la convención como de la estructura escrita. Un reinado terminaba, otro comenzaba, pero las personas, las oficinas y los hábitos no desaparecían de la noche a la mañana. Figuras señores parecían visibles. El personal se movía. Los patrocinios continuaban. Las residencias conservaban peso simbólico. Guillermo entendía que la continuidad podía estabilizar la institución. También entendía la advertencia de Catalina. La continuidad podía convertirse en un derecho adquirido si nadie decidía dónde terminaba el antiguo reinado y dónde comenzaba realmente el nuevo. La propuesta de Catalina era severa porque era limpia. Una consorte superviviente conservaría la dignidad personal, el título legal, la posición familiar y los intereses privados. Pero el poder institucional no pasaría automáticamente al siguiente reinado. Si el nuevo soberano quería que esa persona estuviera involucrada, la invitación vendría del nuevo soberano, no de la costumbre, no de la suposición, no porque un hogar hubiera existido durante años y esperara continuar. Esa distinción cambió la expresión de Guillermo. Le dio algo que no había tenido antes un principio. Pidió a los asesores que lo probaran desde todas las direcciones. ¿Qué pasaba con el personal de comunicaciones? ¿Qué pasaba con las oficinas existentes? ¿Qué patrocinios eran personales y cuáles dependían de la corona? ¿Podía una antigua consorte continuar las apariciones públicas
sin crear confusión sobre quién representaba al soberano. ¿Podía una residencia real permanecer asociada con la corte anterior sin convertirse discretamente en un segundo cuartel general? Las respuestas no eran simples. Una transición decidida durante el duelo sería vulnerable a la emoción, la presión y las promesas apresuradas. Una transición discutida años de antelación podía construirse alrededor de reglas en lugar de personalidades. Guillermo aún veía el peligro. El nombre de su madre sería arrastrado a ello, lo mencionara o no a Diana. Cualquier decisión que redujera la futura influencia institucional de Camila podía enmarcarse como un hijo ajustando una vieja cuenta familiar. Guillermo sabía lo rápido que viajaría esa historia. También sabía que acusarían a Catalina de usar su propia popularidad para disminuir a Camila antes de convertirse ella misma en reina. Catalina lo había anticipado. Hizo el sacrificio explícito. Si Guillermo moría antes que ella y Jorge heredaba la corona. Catalina no esperaría que la maquinaria del reinado de Guillermo permaneciera envuelta a su alrededor. No exigiría una oficina de comunicaciones independiente porque el público la amaba. No insistía en que el personal le respondiera porque lo habían hecho durante años. No pondría a Jorge en la posición de convertirse en rey mientras todavía cargaba con el peso institucional de la antigua autoridad de su madre. El pensamiento era incómodo. Por eso funcionaba. Guillermo sabía lo que Catalina representaba para Jorge. Sabía lo que la pérdida de un padre podía hacer a un joven heredero porque él mismo había vivido esa ruptura. La idea de reducir la posición formal de Catalina después de su propia muerte no se sentía clínica, se sentía personal. Sin embargo, Catalina le estaba pidiendo que separara dos cosas que la monarquía a menudo mezclaba: el amor familiar y la autoridad constitucional. Uno podía sobrevivir sin controlar al otro. A partir de ese punto, la redacción se endureció. Un reinado, un hogar, un soberano en el centro. Los asesores eliminaron cualquier cosa que sonara vengativa. Ninguna referencia a Camila por nombre en el principio central. Ninguna mención de Diana. Ningún lenguaje sobre eliminación. Ninguna sugerencia de que una reina superviviente debiera ser humillada u ocultada. La regla tenía que ser lo suficientemente fuerte como para cambiar la estructura y lo suficientemente neutral como para sobrevivir a la acusación de que había sido escrita para una sola persona. Entonces alguien planteó la pregunta que todos habían estado rodeando. Clarence House, la habitación cambió de nuevo. Una residencia podía ser privada. También podía convertirse en otra cosa. Un lugar donde se reunía el personal, donde se recibía a los invitados, donde se reunían las organizaciones benéficas, donde llegaban los informes, donde la identidad pública de una antigua reina continuaba mucho después de que el soberano junto a quien había servido se hubiera ido, y Clarence House cargaba con historia. Guillermo no respondió de inmediato. Catalina lo observaba. Los asesores esperaban. La reina madre había vivido allí durante décadas. Carlos conocía ese precedente íntimamente. Camila ya usaba Clarence House como parte de la vida real. Si Guillermo y Catalina iban en serio con un solo hogar, tendrían que decidir si el principio se detenía en su personal y oficinas o alcanzaba la residencia misma. Fue entonces cuando Guillermo comprendió que no podían resolver esto discretamente entre asesores. Carlos tenía que oírlo. No después de una filtración, no después de un titular, de ellos. Se organizó una reunión privada en el castillo de Windsor para el jueves por la tarde. La descripción enviada de antemano era comedida. Futuros arreglos de transición. A Carlos no se le dio ninguna razón para esperar un enfrentamiento. Guillermo quería que su padre viera el principio antes de oír la interpretación de cualquier otra persona. Para cuando se preparó la carpeta,
La pregunta de Catalina se había convertido en una regla capaz de remodelar cada reinado que viniera después. Pero un asunto permanecía sin resolver: Clarence House. Y Carlos estaba a punto de preguntar por él primero. A las 6:31 de esa tarde, Carlos había llegado al final de la primera página. Levantó la vista lentamente. La habitación de Windsor ya no se sentía como una reunión rutinaria sobre futuros arreglos. Guillermo estaba sentado frente a él con las manos cruzadas. Catalina tenía la carpeta abierta delante de ella. Carlos había leído lo suficiente para entender la dirección de la propuesta, pero no lo suficiente para aceptar lo que significaba. Su primera reacción no fue la ira, fue la incredulidad. Dijo: «Esto es sobre Camila». Guillermo respondió con cuidado: «Afecta a Camila». Carlos sostuvo su mirada. «Eso es lo mismo». Catalina habló antes de que Guillermo pudiera continuar. «No, no lo es». Esa respuesta inquietó a Carlos más de lo que lo habría hecho una discusión. Volvió al papel. Un nuevo reinado comenzaría con un soberano, un hogar central y una cadena de autoridad institucional. Una consorte superviviente podía conservar la dignidad personal y la posición familiar, pero ninguna oficina, residencia o estructura de personal continuaría por derecho automático. Carlos se detuvo en una línea. Luego hizo la pregunta que Guillermo había esperado: «¿Qué pasa con Clarence House?». Nadie respondió de inmediato. Esa pausa cargaba décadas de historia. Clarence House no era simplemente otra dirección real. Había sido el hogar londinense de la reina Isabel, la reina madre. Durante casi 20 años después de la muerte de Jorge VI, Carlos había crecido con su abuela como una fuerza real permanente, visible y profundamente entretejida en la vida pública a lo largo del reinado de su madre. Para Carlos, Clarence House era la prueba de que una viuda podía permanecer importante sin desafiar al soberano a su lado. Para Carlos, ese modelo era familiar, tal vez incluso reconfortante. Una viuda no desaparecía porque terminara su reinado. Permanecía presente, reconocida, rodeada de la maquinaria que le permitía continuar sirviendo. Pero Guillermo se preparaba para romper esa suposición. Miró directamente a su padre. «Nada es automático». Carlos no se movió. Guillermo continuó: «Ni la casa, ni la oficina, ni el personal, ni el rol institucional». Cada frase aterrizaba por separado. Esa era la parte que Carlos no había esperado. Sabía que Guillermo algún día daría forma a su propia corte. Lo que no había esperado era una regla que estableciera que la estructura de la reina anterior podía terminar con el reinado del rey anterior. Carlos se reclinó por primera vez. La conversación se volvió dolorosamente personal. ¿Y si yo no estoy aquí para protegerla? La pregunta cambió la atmósfera. El monarca desapareció por un momento. Quedó el marido. La expresión de Guillermo se suavizó, pero su respuesta no. «Ella no necesitará perdón de nosotros». Carlos lo miró. «Entonces, ¿cómo llamas a esto?». Guillermo esperó un segundo. «Un límite». Siguió el silencio. Carlos había pasado décadas esperando la corona. Guay, ahora su hijo le pedía que imaginara el día en que esa corona ya hubiera pasado. Se le obligaba a imaginar a Camila viva, con él dentro de una monarquía que ya no pertenecía a su hogar. Carlos se volvió hacia Catalina. Hasta entonces, Guillermo había llevado la mayor parte de la explicación. Carlos parecía esperar que Catalina permaneciera solidaria pero callada. En cambio, ella llevó el argumento a un lugar que él no había anticipado. «También se aplica a mí». Carlos la miró fijamente. La frase no encajaba con la explicación que había estado construyendo en su mente. Catalina continuó: «Si Guillermo moría antes que ella y Jorge se convertía en rey, ella aceptaría el mismo principio».
No esperaría que Jorge preservara una corte separada alrededor de su madre simplemente porque ella había sido una vez reina. No asumiría que el personal de Guillermo debiera seguir siendo suyo. No exigiría una voz institucional permanente junto al trono de su hijo. Carlos escuchó sin interrumpir. Catalina estaba colocando su propio futuro dentro de la regla. Eso hacía que el argumento fuera mucho más difícil de descartar. Esto ya no era una restricción creada solo para Camila. Era un límite que Catalina estaba dispuesta a vivir bajo ella misma. Su punto era simple. Cuando Jorge se convirtiera en soberano, su reinado debía pertenecerle a él, no a la memoria de su padre, no a las expectativas de un hogar anterior. Luego Catalina le dio a Carlos la frase que detuvo la habitación. Mi hijo nunca debería tener que heredar mi autoridad, además de la corona de su padre. Carlos miró hacia abajo a la carpeta. No respondió. Ninguna explosión, ningún rechazo dramático, ninguna orden repentina que terminara la reunión. Simplemente se reclinó. Carlos podía estar en desacuerdo con el límite de Guillermo. Podía preocuparse por Camila. Podía cuestionar si se debía abandonar la historia de manera tan completa. Pero Catalina había eliminado la defensa más fácil. Ya no podía decir que la regla existía solo por Camila. Ella misma había renunciado al mismo privilegio futuro. Durante varios momentos, el rey no dijo nada. Guillermo no llenó el silencio. La decisión había llegado al punto en que Carlos podía ver el próximo reinado con claridad. Un rey, una reina, un hogar, Camila ya no garantizada una corte propia, pero la mujer más afectada por esa decisión todavía no la había oído. Carlos finalmente levantó la cabeza e hizo una petición. Camila debería oírlo directamente. A las 7:05, ella estaba de camino a la habitación. A las 7. Y de esa tarde, se abrió la puerta y entró Camila. Supo de inmediato que algo había cambiado. Carlos ya no estaba leyendo. Guillermo estaba sentado hacia adelante, controlado pero tenso. Catalina permanecía junto a la carpeta abierta, una mano apoyada cerca de la segunda página. Nadie ofreció la sonrisa fácil que normalmente suavizaba una reunión familiar incómoda. Camila miró primero a Carlos. Él no explicó. Eso le dijo lo suficiente. Guillermo se levantó y le pidió que se sentara. Su tono era mesurado, casi formal. La voz de alguien que intentaba hacer que una decisión difícil sonara más clara de lo que se sentía. Camila tomó la silla junto a Carlos y miró hacia la carpeta. ¿Qué ha pasado? Guillermo no comenzó con su título. No comenzó con Clarence House. Comenzó con el futuro. Explicó que él y Catalina habían decidido cómo operaría su hogar. Cuando el próximo reinado comenzara eventualmente, habría un soberano en el centro de la institución, apoyado por un hogar de trabajo principal. Otros miembros de la familia podían permanecer activos, respetados y visibles, pero ninguna segunda corte continuaría automáticamente junto al nuevo rey. El rostro de Camila cambió. Comprendió la implicación más rápido de lo que Guillermo esperaba. Significando el tuyo. Guillermo la corrigió en voz baja. Significando el del rey. La distinción era deliberada. Guillermo no estaba presentando el arreglo como una victoria personal sobre ella. Estaba intentando separar al hombre del cargo. Quienquiera que llevara la corona controlaría el hogar unido a ella. Camila miró a Catalina, luego de nuevo a Guillermo. ¿Y yo? La pregunta era más corta que todo lo que había venido antes. Catalina respondió primero. Permaneces en la familia. Camila sostuvo su mirada, pero no real. Catalina no se movió. Eso no es lo que se dijo. Guillermo intervino antes de que el intercambio pudiera endurecerse. El estatus legal de Camila no sería borrado por un cambio de reinado. Podía continuar con intereses caritativos personales. Podía asistir a ocasiones familiares.
Podía aparecer públicamente cuando la invitara el soberano. El respeto no terminaba porque terminara el reinado de Carlos, pero la maquinaria automática sí. Esa era la línea divisoria. Camila escuchó sin interrumpir mientras Guillermo lo describía en términos prácticos. El personal que servía al hogar reinante respondería al soberano reinante. Las comunicaciones vendrían a través de la nueva corte. La representación oficial dependería de la invitación del rey. Las residencias conectadas con el trabajo real serían revisadas en lugar de asumirse permanentes por precedente. Nada se estaba confiscando en esa habitación. Nada se estaba prometiendo tampoco. Y esa incertidumbre era lo que Camila encontraba más difícil. Se volvió hacia Carlos. Así que en el momento en que tú te hayas ido, yo desaparezco. Carlos miró a Guillermo antes de responder, pero Guillermo habló primero. No, Camila esperó. Guillermo explicó que desaparecer y perder la autoridad institucional automática no eran lo mismo. Una antigua reina podía permanecer parte de la vida nacional sin operar una corte junto al soberano. Podía estar presente sin convertirse en una segunda fuente de dirección oficial. Luego dio la frase que puso todo el proyecto en foco. La familia no es lo mismo que el gobierno. Camila se quedó inmóvil. Durante años su identidad pública se había construido alrededor del servicio junto a Carlos compromisos, patrocinios, recepciones, causas, informes del personal, apariciones ceremoniales. La propuesta no borraba esos años, pero se negaba a garantizar que la estructura que los apoyaba sobreviviría automáticamente a Carlos. Esa era una pérdida mucho más silenciosa y quizás más difícil de rebatir. Camila miró de nuevo a Catalina. La tensión entre ellas no había desaparecido, pero algo en la expresión de Catalina la hizo dudar. No había satisfacción allí, ningún sentido de victoria. Catalina entendía exactamente lo que la regla podía costar, porque ella misma ya se había colocado debajo de ella. Le dijo a Camila que si Guillermo moría primero y Jorge se convertía en rey, ella no pediría a su hijo que preservara un hogar separado de Catalina, a su alrededor ninguna corte independiente, ningún mando heredado sobre el personal, ninguna voz institucional permanente junto a Jorge simplemente porque ella había sido una vez reina. La expresión de Camila cambió de nuevo. Esta vez la resistencia se debilitó. Catalina no estaba exigiendo un sacrificio que pretendía evitar ella misma. Eso importaba. La habitación se volvió más silenciosa. Carlos observaba a su esposa. Guillermo observaba a su padre. Catalina mantenía su atención en Camila, permitiendo que la implicación se asentara sin intentar suavizarla. Por primera vez desde que entró, Camila dejó de preguntar qué perdería. Empezó a preguntar qué era realmente la regla. ¿Estaba escrita solo para las viudas de los reyes? ¿Se aplicaría a cada futura consorte? ¿Podía un soberano posterior simplemente revertirla? Guillermo miró hacia Catalina, luego hacia la carpeta. Esas eran las preguntas que habían esperado, y habían preparado una respuesta. Camila creía que finalmente había llegado al final del anuncio. No era así. Guillermo pasó la primera página y reveló una segunda hoja debajo. En la parte superior había un encabezado que Camila no había visto antes, el principio de una sola corte. Y debajo de ese encabezado había una lista de nombres y situaciones futuras que de repente dejaron una cosa clara. Esta regla era mucho más grande que Camila o un solo reinado. La segunda hoja cambió la escala de la reunión. Camila había esperado encontrar su nombre en el centro de ella. En cambio, el lenguaje se movió más allá de ella por completo. El principio se aplicaría a cada consorte superviviente que viniera después del soberano reinante. Catalina estaba listada. También lo estaba el futuro cónyuge de Jorge,
Incluso la futura posición de Carlota estaba cubierta si las circunstancias alguna vez colocaban la corona sobre su cabeza. Esto no era un arreglo privado para una transición difícil. Era una regla de sucesión. El significado era inmediato. Cuando un reinado terminaba, el hogar institucional terminaba con él. El próximo soberano podía invitar a una antigua consorte a continuar deberes públicos, retener patrocinios seleccionados, aparecer en eventos importantes o apoyar causas conectadas con la corona. Pero ninguno de esos roles continuaría simplemente porque habían existido antes. La autoridad tendría que ser renovada. Camila leyó la página más lentamente que la primera. Ese detalle le importaba porque la segunda hoja eliminaba el argumento que había estado preparando. Ya no podía decir que la propuesta la aislaba. Catalina ya la había aceptado. Las futuras consortes se enfrentarían a ella. La estructura estaba diseñada para sobrevivir a las personas que actualmente estaban sentadas en la habitación. Carlos también lo entendió. La pregunta ya no era si su esposa merecía respeto después de su reinado. La pregunta era si alguna antigua consorte debía llevar una institución independiente al reinado del próximo soberano. Y Guillermo ya le había preguntado a otra persona días antes de Windsor. Había llevado el principio en privado a la princesa Ana. Ana había pasado toda su vida dentro de la monarquía. Había visto terminar un reinado, comenzar otro y tomar forma otra transición. Recordaba a la reina madre no como una fotografía de la historia, sino como una fuerza viva dentro de la familia. Clarence House había estado lleno de actividad. La reina madre permanecía visible, popular y profundamente establecida. Guillermo quería saber si terminar con ese modelo debilitaría la continuidad. La respuesta de Ana fue breve. Reinado diferente, familia diferente. Guillermo insistió una vez más. Estaba de acuerdo con el principio. Ana no convirtió la pregunta en un juicio sobre Camila. Eso fue precisamente porque su respuesta cargaba peso. Se centró en la corona. Al próximo rey se le tenía que permitir ser rey. Nada más. Esa distinción protegía el punto de Ana. La lealtad a una antigua reina podía permanecer personal, cálida y visible, sin convertirse en una segunda cadena de mando. El respeto podía sobrevivir. La influencia podía sobrevivir. La autoridad automática no tenía por qué. Ningún discurso sobre viejos agravios, ningún ataque, ningún ajuste de cuentas emocional. Ana trató el asunto como estructura, y eso le dio a Guillermo algo que necesitaba. La idea podía sobrevivir fuera de las emociones que rodeaban a Camila. De vuelta en Windsor, Guillermo explicó que el principio no pretendía borrar la historia. Pretendía impedir que la historia se convirtiera en un mando automático. El modelo de la reina madre había funcionado en su tiempo. Eso no significaba que cada reinado futuro tuviera que reproducirlo. Carlos miró de nuevo los nombres de la segunda página. Tal vez por primera vez esa tarde, no estaba leyendo como el marido de Camila. Estaba leyendo como un soberano, mirando una regla que podía dar forma a Jorge y posiblemente a generaciones más allá de él. La habitación se había movido mucho más allá de una residencia. Se había movido más allá de Clarence House. Ahora se trataba de si la monarquía debía llevar antiguos centros de autoridad hacia adelante indefinidamente o reiniciarse alrededor de la persona que realmente heredaba la corona. Dentro de la habitación, Camila tenía una pregunta más. ¿Podía un futuro rey revertir el principio? La respuesta de Guillermo fue cuidadosa. Un soberano siempre podía dar forma al hogar de su propio reinado. Ese era el punto. El documento no estaba diseñado para controlar a Jorge desde más allá de la vida de Guillermo. Estaba diseñado para establecer una expectativa de que ningún hogar anterior poseía un reclamo automático sobre el siguiente. Esa distinción no suavizaba nada. Si acaso, hacía la propuesta más fuerte.
Camila podía permanecer importante porque un futuro rey eligiera incluirla. No podía reclamar importancia porque el precedente lo obligara a ello. Carlos cerró la segunda página durante varios segundos. Nadie habló. Luego la reunión comenzó a disolverse. Camila se levantó primero. Catalina la siguió. No hubo una despedida dramática. Solo la cortesía tensa de 4 personas que entendían que algo fundamental acababa de quedar por escrito. Guillermo esperaba que su padre terminara la reunión allí. Carlos no lo hizo. Cuando Catalina llegó a la puerta, Carlos le pidió a Guillermo que se quedara atrás. Camila se volvió una vez. Luego continuó hacia afuera con Catalina. La puerta se cerró. Padre e hijo estaban solos. Y Carlos ya no estaba interesado en preguntar sobre Camila. Su siguiente pregunta era sobre Catalina. La puerta se cerró detrás de Catalina. Y por primera vez esa tarde, Carlos y Guillermo estaban solos. Ya no había una carpeta entre 4 personas. Ningún asesor, ninguna explicación cuidadosa construida para todos en la habitación. Solo un padre mirando a su hijo a través de la mesa con una pregunta que no tenía nada que ver con Camila. Carlos preguntó si Guillermo había pensado realmente en lo que la misma regla podría significar algún día para Catalina. Guillermo respondió sin dudar, todos los días. La respuesta cambió el tono de nuevo. Carlos había pasado la mayor parte de la reunión preocupándose por la mujer a su lado y el futuro que podría enfrentar sin él. Ahora estaba obligando a Guillermo a imaginar la misma ausencia desde la dirección opuesta. Un reinado que terminaba temprano. Jorge heredando antes de que nadie lo quisiera. Catalina todavía viva, todavía amada, todavía cargando años de servicio público, pero ya no en el centro de la institución que había ayudado a dirigir. Carlos presionó. ¿Podía Guillermo aceptar realmente eso? Podía imaginar a Catalina apartándose de la maquinaria de la corona sin resentimiento, sin un hogar separado construido alrededor de todo lo que una vez había representado Guillermo. Miró hacia la puerta por la que Catalina acababa de pasar. Luego dio la respuesta que Carlos no había esperado. No, pero ella sí. Esa era la parte que Carlos no podía descartar. Catalina no había apoyado el principio porque no le costaba nada. Lo había apoyado porque creía que el próximo soberano debía heredar la libertad junto con la corona. Si ese soberano era Jorge, entonces ni siquiera su propia madre se le permitiría convertirse en un segundo centro permanente de autoridad real simplemente porque el público la adoraba. Carlos se quedó con eso. El argumento había empezado con Camila, terminó con Catalina, y por eso la decisión se sostuvo. A la mañana siguiente, el viernes 14 de agosto, Guillermo y Catalina revisaron de nuevo la redacción final. El lenguaje permanecía despojado de emoción. Ninguna referencia a Diana, ninguna crítica a Carlos, ninguna línea dirigida directamente a Camila. Nada que pudiera leerse fácilmente como venganza. Solo un principio. El próximo reinado comenzará con un soberano, una corte y un hogar de trabajo. Guillermo firmó primero, luego giró la página hacia Catalina. Ella leyó la frase una vez más antes de añadir su nombre junto al de él. 2 firmas, una decisión, no siguió ninguna celebración. No había victoria que anunciar, porque ambos entendían que el documento describía pérdidas que ellos mismos podrían sufrir personalmente y un límite futuro que ninguno de los dos podía fingir que estaba destinado a otra persona. El significado era más grande que el papel mismo. Durante décadas, la monarquía británica había vivido con el recuerdo de la reina Isabel, la reina madre, como prueba de que una reina viuda podía permanecer como una de las figuras más visibles de la vida real mucho después de que terminara el reinado de su marido. Clarence House se había convertido en parte de ese recuerdo. También lo había hecho la idea de que la continuidad podía extenderse a través de las generaciones.
Guillermo y Catalina estaban eligiendo algo diferente. Camila podía permanecer como la viuda de Carlos, podía permanecer parte de la familia, podía continuar las causas que le importaban y aparecer donde el soberano eligiera incluirla, pero no llevaría automáticamente la estructura institucional del reinado de Carlos al de Guillermo. Y Catalina se había escrito a sí misma en el mismo futuro. Ese era el detalle que lo cambiaba todo, porque si Guillermo moría primero, la popularidad no la eximiría. La historia no la eximiría. Sus años junto al rey no crearían automáticamente una segunda corte junto a Jorge. La regla seguiría en pie. Un reinado, un soberano, un hogar. Carlos había entrado en Windsor creyendo que la reunión era sobre personal. Salió habiendo visto la monarquía después de él. Por eso importaba el silencio, no porque hubiera perdido un argumento en una habitación, sino porque durante unos minutos se había visto obligado a imaginar un futuro en el que su propia autoridad había terminado. La de Guillermo había comenzado. Vaya el lugar de Camila, dentro de ese futuro dependería del próximo rey, en lugar de las promesas hechas durante su propio reinado. Y esa pregunta no ha terminado porque un detalle importante todavía se encuentra debajo de toda la decisión. Clarence House, la residencia por la que Carlos preguntó primero, y la pregunta que Guillermo nunca respondió por completo. Si solo hay una corte, ¿quién controla Clarence House cuando comience el próximo reinado? Esa única respuesta podría decidir si este principio permanece como palabras en un papel o se convierte en la ruptura más visible con la era de la Reina Madre. Sí,